Buenos días. Buenas, feliz jueves. Buenas. Bueno, vamos a ir arrancando entonces. La idea sería continuar hoy con el práctico 8. ¿Cuál era el último que estábamos trabajando de combinaciones lineales? Práctico 8. Ahí va. Combinaciones lineales generadores, conjuntos LI y LD. ¿Está? No sé si arrancaron con ese práctico, si tienen alguno en particular que quieran ver. La clase pasada hiciste una parte del ejercicio 2. No sé si podías Dos. hacer otro. Sí. Otro de ese mismo ejercicio. De Sí, ese el el A, 2. por ejemplo. Dale. Sí, sí, Yo iba a allá lo dejé. preguntar, de hecho, que lo estaba Sí. revisando en las notas y me parece que lo entendí cuando lo hiciste, pero ahora lo intenté ver y me quedaron dudas del procedimiento, creo. Dale. Lo que podemos hacer es, hacemos el a ver si se entiende un poco la idea de vuelta de lo que es un generador del subespacio, y después podemos volver a bichar el B, a ver qué parte te quedó con duda, ¿te parece? Está. ¿Ah? Hacemos eso. Empezamos por ahí. Bueno, dame un segundo, que comparto cámara. Ahí. Bueno, entonces, estamos con el tema de los generadores. Primero que nada, vamos a dar la definición, por si alguno todavía tiene duda de lo que es un generador de un subespacio. ¿Tá? Yo tengo S, un subespacio de algún espacio vectorial, ¿no? S es un subespacio de B espacio vectorial. ¿Tá? Y quiero definir un generador. Un generador va a ser un conjunto de vectores si quiero generar S, de S. ¿Está? Entonces, vamos a llamarle así, a un conjunto de vectores, del espacio, obviamente. Vamos a poner que es un conjunto de vectores del espacio grande, y después en la definición vamos a pedirle que para que genere S tiene que ser de S, tienen que ser vectores de S. ¿Está? Dado a un conjunto de vectores de B, ¿no? Decimos que A genera a S al subespacio si se cumple que S es igual, lo vamos a anotar así también, para decir que A genera o espacio generado por el conjunto A, ¿tá? Si se cumple que S es igual al conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores del conjunto A. ¿Tá? O sea que podemos decir que, podemos poner capaz así, a los vectores de A le podemos llamar capaz que A1, no, B1, no, se me va a confundir con esto. Le pongo, sí, le pongo U1, U algo, a los vectores de A. Entonces, vamos a poner que estos son de la forma alfa 1, U1, más alfa n, UN,
¿tá? Donde los alfas los voy a tomar simplemente números en el cuerpo que estemos, y los vectores u1, un, ¿tá? Son elementos de A, cualesquiera. O sea, lo que me está diciendo es, vos tenés un conjunto de vectores, lo que haces es, considerás el conjunto formado por todas las combinaciones lineales que podés hacer con esos vectores. ¿Ah? Acá U1, UN es una colección, son vectores que los tomo justamente en A, ¿no? Y lo que hago es hacer una combinación lineal con ellos. Multiplico por escalares, por números, a los vectores esos que considere de A, y hago una suma, ¿no? Entonces eso es hacer una combinación lineal. ¿Ah? Cuando haces eso, variando los escalares en todo el cuerpo, y tomando cualquier cantidad de elementos de A, finita, ¿ah? Entonces, si de esa forma el conjunto que obtenés es exactamente el S, entonces podés decir que el A genera efectivamente a S. O en otras palabras, decíamos, S es el conjunto formado, está diciendo eso, por todas las combinaciones lineales que podés obtener con los vectores del conjunto A. Vamos a escribirlo con palabras. S es el conjunto formado por todas, exactamente todas, no puede quedar nada afuera, las combinaciones lineales del conjunto A. En particular, esta definición me está diciendo que obviamente los vectores que estén en A tienen que estar todos en S. ¿Sí? Porque si ese es un subespacio, justamente, recuerden que cuando uno trabaja en el subespacio, se queda solo ahí adentro del subespacio, o sea, no es que va a buscar vectores afuera. Entonces, si yo lo que estoy buscando es generar ese, en particular, lo que te está diciendo esta definición, es que los elementos del conjunto A tienen que estar dentro de ese. Porque donde yo agarre algún vector en A que no esté en ese, yo hago una combinación lineal con ese vector cualquiera, porque acá me dice que puedo hacer cualquier combinación lineal con los vectores que yo haya puesto en A, ¿tá? Entonces, imagínense que agarro un vector en A que no está en ese. Hago una combinación lineal cualquiera con ese vector, y el resultado no me va a caer en ese. ¿Tá? Entonces, eso me estaría contradiciendo esta igualdad, que en ese tienen que caer exactamente todas las combinaciones lineales de los vectores que yo haya puesto en A. ¿Tá? Entonces, es necesario que, obviamente, para que genere a ese, tiene que estar dentro del conjunto, ¿no? Si se te escapa el conjunto, no va a generar ese. Capaz lo que va a generar es algo más grande que ese. Puede llegar a generar todo el espacio, pero no ese. ¿Tá? Vamos a ponerlo acá como observación, si quieren, que si A genera. A veces la notación que se usa también es esta. Hay muchas notaciones para generador. A genera, se pone una flechita y una G. También se usa esta, de paréntesis recto. El conjunto A genera al S, o S es el subespacio generado por A, de cualquier forma se puede leer. ¿Tá? Entonces la observación es que si el conjunto genera, el conjunto tiene que estar incluido en el subespacio. ¿Tá? Eso sería como una condición necesaria para que genere. No es suficiente, porque obviamente puede ser que todos los de A estén adentro de ese, ¿tá? Pero que haciendo combinaciones lineales con todos los de A no llegue a cubrir todos los de S. Eso puede pasar. Una forma intuitiva de pensar esto, que creo que en algún momento lo mencioné, si ustedes piensan en el conjunto de todos los colores, como hablábamos la otra vez, creo que lo habíamos hablado, un generador podríamos decir que son los colores primarios, porque con esos, combinándolos, obtengo todos los colores del espacio. ¿Tá? Lo que pasa es que, como les decía, ¿no? Acá, si vos te tomas, por ejemplo, como conjunto A solo el color azul, obviamente que eso está incluido en el conjunto de todos los colores, pero no lo genera porque las combinaciones lineales solo con el azul no me cubren todo el espacio, o el subespacio que esté considerando. ¿Tá? Entonces, esto es necesario que pase para que genere, pero no es suficiente. Para que la condición suficiente es que todos los vectores de S tienen que ser combinaciones lineales necesariamente de los de A. Entonces, si yo pienso en el conjunto solo formado por el color azul, digo, no cumple la condición suficiente porque no todos los colores los puedo obtener combinando solo el azul.
¿no? Necesito más. Entonces, efectivamente, cumple la condición necesaria, porque el azul está incluido en el conjunto de los colores, pero no la condición suficiente, que es que ese esté formado por todas las combinaciones lineales que vos pongas de los vectores de A. ¿Tá? Cuando el conjunto A tiene finitos vectores, decimos que el generador es finito. Y eso es lo que me pide en el ejercicio 2. Todos los subespacios que nos dan, se supone que tienen un generador finito. O sea que la cantidad de vectores de A es finita. ¿Tá? Así que cuando A tiene finitos vectores, decimos que A es un generador finito. ¿Tá? Los generadores de un subespacio no son únicos, porque así como por ejemplo decíamos hoy, ¿no? Con los tres primarios genero todo el espacio de los colores, también podría tomar como generador los tres primarios y incluir un color más, por ejemplo el verde, no sé, ¿no? Ese conjunto también va a generar a ese, porque si yo hago las combinaciones lineales con ellos, obtengo todos los de los colores de mi espacio, ¿tá? Y está incluido dentro del espacio, entonces, pero es más grande porque tiene más vectores que solo tomar los primarios. Entonces, generadores de un subespacio no es único, hay infinitos, de hecho, generadores que uno puede tomar de un subespacio. ¿No? La cantidad de vectores que tienen los generadores no tiene por qué ser igual, puedes tener dos generadores del mismo espacio con distinta cantidad de vectores. ¿Tá? Lo que va a pasar es que después nos va a interesar quedarnos con aquellos generadores del subespacio, los que tengan la menor cantidad posible de elementos, que generen, pero que sean óptimos en cuanto a que tengan la menor cantidad posible de vectores. Esos son los que vamos a llamar base después. ¿Tá? En el caso de los colores, quedarnos con los tres primarios sería como la base, justamente, porque va a ser el generador y es el más pequeño que puedo tomar. Ya donde agregue uno más, voy a seguir generando, pero no es el mejor en cuanto a la cantidad de vectores. Tendría más, ¿sí? Entonces la diferencia entre generador y base va a ser esa. Va a ser que de los generadores vamos a quedarnos con aquellos que tengan la menor cantidad de vectores. Y esos van a ser una base. ¿Tá? Y ahí sí, en las bases, todos los generadores que sean bases, esos sí tienen la misma cantidad de vectores. ¿Tá? Puedes tener dos bases distintas, pero todas van a tener la misma cantidad de vectores. Con los generadores eso no pasa, en general. ¿Tá? Bueno, entonces, si yo tenía S en el ejercicio 2, parte A, tenía S, el conjunto de los X y Z de R3, tales que X más Y más Z era 0, creo que decía, ¿no? Creo que esa era la condición del subespacio. A ver, ¿las dudas? Sí. ¿Ah? Entonces, la idea sería que yo tengo que tratar de poder describir cómo son los vectores de S de esta forma, escribiéndolos como combinaciones lineales de algún cierto conjunto de vectores, que son los que voy a poner en A, justamente. ¿Tá? Entonces, para ver cómo puedo describir los elementos de A como combinaciones lineales de vectores, lo que hacemos es agarrar la condición que lo define y tratar de, a partir de la condición, ver qué forma tienen los vectores de S. ¿Tá? Entonces, ¿yo qué haría acá? Diría, bueno, yo a partir de esta condición, que cumple un vector para estar en S, lo que podría llegar a hacer es, por ejemplo, despejar una cualquiera de las tres coordenadas en función de las otras dos, ¿no? Y de esa Débora, forma, sí, perdón, ¿podés repetir lo de la base? sí. Lo de la base que dije, que igual eso lo vamos a retomar después en el otro práctico, ¿no? Es que las bases son los generadores, van a ser los generadores, con la menor cantidad posible de vectores. Van a ser los generadores LI, justamente a esos vamos a llamar base. La LI va a hacer referencia a que tiene la menor cantidad posible de vectores, justamente, que no hay relaciones entre ellos. ¿Tá? Y para las bases sí se cumple, que no son únicas, también puedes tener bases, muchas bases del mismo espacio, pero lo que tienen en común todas esas bases es que tienen la misma cantidad de vectores, eso sí. Gracias. ¿Tá? De nada. Entonces, yo de acá decía, podría llegar a despejar una cualquiera de las coordenadas en función de las otras, porque es lo único que podría hacer con la condición. ¿Tá? Por ejemplo, vamos a despejar, no sé, se me ocurre la z. ¿Tá? Despejo la z, entonces tengo que z es menos x menos y. Y más nada, no puedo hacer más nada porque es la única condición.
Entonces, lo que haría sería ir a los vectores de S y sustituir justamente el Z por la condición que tengo, ¿no? Entonces, los vectores de S van a ser de la forma xy menos x menos y. Entonces, acá estoy describiendo cómo van a ser los vectores de S. Pero para ver cuál podría ser el generador, tendría que ver si yo puedo descomponer este vector como una combinación lineal de algunos vectores. ¿Sí? Fíjense en que acá los escalares son cualquiera, o sea, los escalares varían en todo el cuerpo. Esto es para todo alfa i en el cuerpo. Si quieren acá, para agregar el cuantificador para recordar que los escalares los varío en todo el cuerpo. Entonces, a lo que voy acá es que si uno piensa que acá lo que puede variar son x e y, los valores de x y son los que puedo variar en todos los reales, justamente. ¿Sí? Acá estoy diciendo esto, que los vectores de S los puedo describir ahora de esta forma. Son todos los vectores que tengan esta forma, con x y variando en los reales. ¿No? Entonces, si piensan en x y justamente como escalares, pues son escalares, son números, están variando en los reales, yo este vector lo puedo partir, ¿tá? Sacando los escalares, para que quede de esta forma, ¿tá? Hacia afuera, digamos, de los vectores de S. Es decir, podríamos hacer esto, decir que un vector genérico de S lo puedo escribir de esta forma. Y voy a separar, por un lado, todo lo que tengo X, lo que tiene X, más suma de otro vector que tiene solo la parte que tiene solo la y. ¿Sí? Si yo este lo puedo separar así. Por un lado dejo todo lo que tiene x, en la primera coordenada está la x, acá ahí no hay nada, por eso pongo un 0, y acá está menos x. Y en la segunda, y más otro vector que tiene solo la y. Acá no tengo nada, pongo 0 y menos y. ¿Ah? Y a su vez este vector justamente lo puedo pensar como el vector 1, 0, menos 1 que está multiplicado por el escalar x. Y este como el 0, 1, menos 1 que está multiplicado por el escalar y. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo es describiendo los vectores de S como una combinación lineal con escalares x y, ahora los voy a sacar hacia afuera, de dos vectores. ¿Qué dos vectores están apareciendo acá? El 1, 0, menos 1 y el 0, 1, menos 1. Entonces los pude expresar de esta forma a los vectores de S, a todos los vectores de S. ¿Sí? O sea, acá me estaría quedando, esto es x por 1, 0, menos 1 más y por 0, 1, menos 1. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí. Cuando hiciste x, 0, menos x, Sí. la que dice menos y, ¿no se tiene en cuenta ahí? La que dice, sí, acá. Claro, pero en los tres vectores, o sea, dice x, 0, menos x. Sí. Claro, lo tuve en cuenta después porque estoy sumando. Yo lo que hice fue, esto no digo que es igual a esto, ¿no? Digo que es igual a esto más esto. Yo estoy separando en una suma de dos vectores, donde en uno como que dejo solo la información del x y en el otro solo la información del y. Fíjate que si vos sumás coordenada a coordenada, efectivamente obtenés esto. Está. Bien. ¿Está? Es como que lo vas partiendo en suma de vectores y cada uno tiene una información, solo como que de una variable, ¿no? Esto es solo la x, esto es solo la y, y así. Si hubiera otra, bueno, partiría más otra que tenga solo z, no sé, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, acá, como el x y justamente son reales, lo que estoy diciendo es que todos los elementos de S son, el conjunto formado por estos vectores, es igual al conjunto de todas las combinaciones lineales con escalares reales, porque x y son reales, que puedo hacer con estos dos vectores. Entonces, lo que estoy diciendo es que estos dos vectores, este sería mi u1 y este mi u2, esos dos generan S. O sea, esos dos los puedo poner en un conjunto que le llamo A, y de forma tal que cumpla la definición que vimos acá arriba. ¿No? ¿Dónde estaba la definición? Acá. Ahí, ¿no? De forma tal que todos los vectores de S sean efectivamente las combinaciones lineales de este vector y este vector. Lo que acá llamé alfa 1, alfa 2, acá serían x y lo que llamé u1, u2, acá serían este y este. ¿No? Entonces, si a este le llamo u1 y a este le llamo u2, yo estoy diciendo que ese es el espacio generado por el conjunto A, donde A lo que va a hacer es el conjunto que pongo estos dos vectores. 1, 0, menos 1 y 0, 1, menos 1.
¿tá? Porque efectivamente ese es el conjunto de todas las combinaciones lineales de ellos. Con X y variando en R. Para todo X y variando en R. Entonces, este sería un generador de S. ¿Se entendió? Ahora un poquito más, la idea de generador. ¿Entendió? Yo la idea de generador la agarré, pero lo que no agarro es cómo llegaste a los... O sea, la otra vez dijimos con el polinomio como Sí, vectores directores. sí, Yo ahora lo intenté despejar y estuve viendo por ahí que ponías, no sé qué, los vectores en función de parámetros, un ejemplo que pasaba paramétrica a un plano, no sé qué, sí. pero no me sale, lo intenté hacer solo el de polinomios y no me sale. Ajá, No te voy a pedir que lo hagas de nuevo, porque aparte fue un viaje hacer la distributiva así, no sé qué, pero el sí. procedimiento, como en general, si Ujú. después ponen un ejemplo que no sea de polinomios o esto de funciones, no sé. Sí, claro. Eh, en el espacio de funciones, en general, así, es más difícil ya porque ese es un espacio que no vas a tener un generador finito, por lo menos, ¿no? Mira, si querés podemos hacer el otro, el de las matrices. Así ves, O cómo sea que de las sería. matrices ya lo vi 30 veces, están todos Ah, los está, teóricos. Y... está, está. Capaz que uno de Entonces, matrices diferentes, pero no sé. Ya. a ver, vamos a buscar otro de polinomio, porque hay en el práctico otros con polinomios generadores, a ver. Después tenés matriz simétrica, las matrices, determinar si el conjunto de vectores es un generador del espacio. Ahí también hay Estuve intentando polinomios. hacer ese que te da dos conjuntos y te pregunta si los generados son del mismo Iguales. subespacio, pero no me salió. Sí. Tampoco te salió. Ese lo podemos ver ahora. También no sé de algún otro con vectores, con polinomios. Después, por ejemplo, en el 3 parte E también hay uno con polinomios, pero ahí te pide determinar al revés. En vez de a partir del subespacio ya el generador, dado el generador, si es dado un conjunto, si eso puede ser generador del espacio. ¿Tá? Bueno, capaz podemos hacer este ya. Practicamos con los polinomios también. Y después ya tenemos con polinomios, pero de reducir un conjunto y demás. Tá. Hay con funciones también, hay más abajo, después veo. LI, pero ya esa es LI. Tá. A ver, para que me voy a copiar este para seguir trabajando un poquito la idea de generador, pero del ejercicio 3. ¿Tá? Ejercicio 3, parte E. Lo copio y ya me paso a la otra cámara. R2 de X y A es el conjunto 1, X menos 2 y X menos 2 al cuadrado. Y te preguntaban ver si el conjunto de vectores A es un generador del espacio vectorial. A genera a B, esa es la pregunta. Ahí, ¿está? Este era otro, también de generadores, pero también con polinomios, ¿tá? Pero la diferencia con el otro es que, primero que es para el espacio entero, o sea, vos te dan el espacio vectorial, que es todos los polinomios de grado menor o igual que 2, con coeficientes en los reales, eso es R sub 2 de X, ¿tá? Y me dan un conjunto de polinomios, en este caso finito, con 3 polinomios, que es 1, X menos 2 y X menos 2 al cuadrado. Y me hacen la pregunta, ¿no? De si este conjunto puede generar el espacio. ¿Sí? Entonces, si vos vas a la definición, primero que nada, siempre chequea que si vos querés generar el conjunto, obviamente tu conjunto tiene que estar dentro de tu espacio. Hoy, para este que obtuvimos, no lo chequeamos, pero
Es obvio que sí, porque justamente estos los hallamos en función de la forma que tenían los vectores de S, ¿no? Pero uno lo puede chequear fácilmente. Fíjate que cuando vos llegaste al generador del subespacio, es necesario que los dos vectores estén dentro del subespacio, ¿sí? Y en el subespacio, hoy cuando cuando lo operamos con él, vimos que justamente, bueno, o bien lo chequeas en la condición o en la forma que tenía que tener, ¿no? Pero fíjate que este vector está en S efectivamente, porque si yo le sumo sus coordenadas me tiene que dar 0 y este lo cumple, y este también. Entonces, los dos viven adentro del subespacio. ¿Tá? Además de eso, lo que te garantiza que genera es que todos los DS son combinaciones lineales de ellos. ¿Tá? Esas dos cosas. Acá, Entendí cuando lo dijiste al principio, que comprobáramos antes de empezar. sí, claro, a eso me refiero a que, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá, si vos querés ver que el conjunto este genera este espacio, lo primero que tendrías que chequear es que efectivamente el conjunto que te dieron no se te va del espacio en el que estás, ¿no? Si vos querés generar el espacio, el conjunto tiene que estar dentro del espacio. Acá es B porque es todo el espacio entero, no hay un subespacio. Entonces yo tendría que garantizar que el conjunto que me dieron vive acá adentro. Si está afuera no tiene mucho sentido. ¿Tá? Entonces, nada, obviamente sí, ¿no? Porque todos estos son polinomios de grado menor o igual que 2. Ah, Eso no, eso simplemente. Después, ahora que terminemos con esto, te hago un comentario que capaz que cierra un poco más la idea de por qué es necesario estar seguro que vive adentro del conjunto, del espacio grande o del subespacio. Ahora te voy a poner una pregunta y vas a ver que es importante esa condición que les digo, es necesaria de estar incluida. Entonces, esto obviamente lo tenemos, ¿tá? Ahora, para ver si genera, según la definición que vimos, B tendría que consistir de todas las combinaciones lineales de los 3 polinomios que tengo en A. Es decir, ¿no? Si yo quiero ver A genera a B, yo tendría que decir que esto va a pasar si solo si B consiste de todas las combinaciones lineales de los vectores de A. Esto sería equivalente a decir que todos los elementos de B tienen que ser combinación lineal de los de A. Sería equivalente a decir eso, ¿sí? Sería equivalente a decir que todo vector de B, que ¿cómo son los vectores de B? Polinomios, ¿tá? Entonces voy a poner un polinomio genérico. Todo vector de B, que un vector de B cualquiera es así, porque tiene que ser un polinomio de grado 2 o menos, ¿tá? Todo vector de B debe ser combinación lineal de los vectores del conjunto A. ¿Tá? Entonces, yo lo que tengo que hacer es agarrar el polinomio y ver si efectivamente ese polinomio, cualquiera sea el polinomio, o sea, con A, B y C cualquiera, lo puedo escribir como combinación lineal de estos tres. Entonces voy a hacer una combinación lineal con ellos, lo voy a igualar a mi polinomio y voy a ver si ese sistema que me va a resultar siempre tiene solución. O sea, si siempre lo puedo escribir a este como combinación lineal de estos o no, o si quedan polinomios afuera, digamos, de las combinaciones lineales. ¿Tá? Entonces, fíjate que eso te va a llevar a plantearte un sistema. ¿Qué sistema va a ser acá? Vos decís, bueno, si yo tengo que hacer una combinación lineal con esto, capaz que podemos poner alfa por el primero, más beta por el segundo, más gamma por el tercero, y lo tengo que igualar al p, al polinomio que yo quiero ver si realmente lo puedo obtener como combinación lineal de los tres de mi conjunto. ¿Tá? Si esto vale para todo A, B, C, o sea, para todo polinomio, entonces, si yo logro contra el alfa, beta y gamma, hasta que esta ecuación, porque es una ecuación, tenga solución para todo A, B y C, entonces efectivamente va a generar a mi conjunto, a mi espacio, perdón, porque cualquier polinomio del espacio es combinación lineal de ellos. ¿Sí? O sea, si esto vale para todo valor de A, B, C, ¿tá? Si existen cada uno acá, si existen alfa, beta y gamma reales, tales que esta igualdad se cumple para todo A y C, entonces, si eso pasa, efectivamente el conjunto A va a generar un espacio. ¿Tá? Vamos a ver, hay que responder a esta pregunta, digamos. ¿Tá? Una pregunta
Sí, con algo de dimensión que preguntamos el otro día, nos mostró el profe. Ahí te da 3 vectores para un espacio que de polinomios de grado menor o igual a 2 sí, es de dimensión 3. sí. ¿Cómo, cómo se relacionaba eso de los vectores con la dimensión? Que para que un conjunto genere a un espacio, vamos a ver que la cantidad de vectores que tiene que tener tiene que ser por lo menos mínimo, la dimensión que tiene el espacio. Entonces, para generarlo vas a necesitar al menos 3 vectores, 3 polinomios, por lo menos 3. Acá este entonces tiene chance de poderlo generar porque tiene 3. Yo para despejar la dimensión, ¿tengo que ver la cantidad de vectores al hacer esto o es algo que puedo ver de otra forma? No, para tener la dimensión de un espacio, vos tenés que tener conocida una base de ese espacio. Es la única forma de determinar la dimensión. Pero para poder hallar una base, primero tenés que entender la condición de generador y la condición de ley primero, ¿no? Este espacio, justamente, todos los polinomios de R2 de X, acá lo vemos explícitamente como son de esta forma, con A, B y C, cualquier escalar. Lo que te está diciendo es que cualquier P de B es combinación lineal del polinomio X2, X y 1, porque este C vos pensás que está multiplicado por 1. Entonces, lo que está diciendo acá es que cualquier polinomio de B estaría generado por X2, X y 1. Ese es como el generador más básico, o a veces se dice también canónico, del espacio de R2. El que tiene los polinomios X2, X1. Son 3, el generador ese tiene 3 vectores, y lo que podés ver es que es LI, que ni X2, ni X ni 1, ninguno de ellos es combinación lineal del otro, que es bastante trivial porque tienen grados distintos. ¿Tá? Entonces va a ser una base, porque una base vamos a ver que es un generador LI. Entonces, la base canónica de este espacio es X2, X1. Como son 3, tiene dimensión 3. Esa sería una forma de determinarle la dimensión, pero te implica primero hallarle una base. Después que tenés la dimensión conocida, es cierto que vos, si te cambian ahora el generador y te dan, por ejemplo, ¿no? Que no es el que dijimos, no es X2, X1 es otro, ¿tá? Pero igual puede llegar a generar, porque capaz que también puedo describir todos los polinomios de acá como combinación lineal también de estos 3, ¿sí? Para eso, la condición necesaria es que la cantidad de vectores del generador tiene que ser mayor o igual a la dimensión que dijimos que era 3. Y al menos eso lo cumple. No te garantiza que sí o sí lo va a generar por eso. Es una condición necesaria de vuelta, pero no es suficiente. Vos podés tener un generador con 3 vectores, pero que no te genere. Pero si tenés con 2 o menos, ahí seguro que no genera, eso sí. O sea, es necesario que al menos tenga 3. Claro. Entonces, ahora esta parte ya es hacer cuentas, porque después que vos entendés bien la definición de generador y qué es lo que tenés que plantear, después es operar, porque ahora, bueno, yo tendría que hacer acá la combinación lineal, me va a quedar un polinomio en grado 2, creo que tengo que igualar a es una igualdad de polinomio, y vamos a hablar de la clase pasada, tengo que igualar coeficiente a coeficiente y ver qué pasa con ese sistema. ¿Sí? Si tiene solución para todo ABC, entonces va a generar AB, si no, no. ¿Tá? Entonces ahora si yo opero acá me queda en grado 2, en grado x al cuadrado, ¿qué me queda? Vamos a la cuenta. Tengo alfa por 1 más beta por x menos 2 beta. Después acá tengo más gamma por cuadrado de binomio x cuadrado. El doble del primero por el segundo sería menos 4x y el doble del segundo es 4. Y eso tiene que ser igual a x cuadrado más bx más c. Ahora acá junto, en grado 2 tengo solo gamma por x2. En x tengo el beta por x y el menos 4x, o sea que sería más beta menos 4 por x. Y en término independiente tengo el alfa por 1, el menos 2 beta y el gamma por 4. O sea que tengo más alfa, menos 2 beta y más 4 gamma. ¿Tá? Eso tiene que ser ax2 más bx más c. Pero me perdí cuando sacaste el gamma, creo. Fue aquí se No te queda distributiva. multiplicando todo.
Sí, a todo, claro. Acá tenés el gamma x cuadrado, después tenés el menos 4. Ah, acá tenés razón. Acá me lo puse. El menos 4 gamma. Capaz por eso no se entendía. Sí, sí, está. En X tengo beta X y después tengo menos 4 gamma X. Saco el X y me queda beta menos 4 gamma. Está bien. Después de término independiente tengo alfa menos 2 beta y el 4 gamma, que lo puse acá. Ajá, ahora sí. Ahí va. Creo que sí. Está. Ahí distribuí, junté nomás. Pero está bien, me había olvidado el gamma ahí, gracias. Entonces ahora, este gamma es el coeficiente de x cuadrado, tiene que ser el coeficiente de x cuadrado acá, que es a. Entonces ahí tenés una ecuación. Gamma igual a. Después, este que es el coeficiente de x tiene que ser b, que es el coeficiente de x del otro lado. O sea que tengo beta menos 4 gamma igual b. Y después acá el término independiente, que sería alfa menos 2 beta más 4 gamma, tiene que ser c, que es el término independiente de este lado. ¿Ah? Esto entonces, fíjate que darle respuesta a esto es lo mismo que dar la respuesta de si esto es un sistema compatible, porque tiene que tener solución, para todo ABC, ¿no? Si es un sistema compatible para cualquier ABC que pongamos acá. Las incógnitas es hallar alfa, beta y gamma. ¿Ah? No importa si es indeterminado, filas nulas o yo qué sé, solamente si es compatible o no. Solo si es compatible. El tema de si es determinado o indeterminado te va a estar diciendo de si, bueno, en caso que sea compatible estarías afirmando que cualquier polinomio efectivamente es combinación lineal de esto. Pero si es determinado, lo estarías diciendo que además se puede escribir de forma única, porque la solución sería única si es determinado, ¿no? Habría un único alfa, un único beta y un único gamma, cuya combinación lineal te da tu polinomio, ¿sí? Si te da compatible indeterminado, estarías diciendo que cualquier polinomio efectivamente es combinación lineal de ellos, pero hay más de una forma posible de escribir el polinomio como combinación lineal de los tres vectores. ¿Está? ¿Qué te va a cambiar un caso del otro? Bueno, que cuando haya una única combinación lineal, lo que va a pasar es que el conjunto, además de generar, va a ser LI, linealmente independiente. Y eso significa que no hay relaciones de dependencia entre ellos. No hay ningún polinomio del conjunto que sea combinación lineal de los otros. ¿Sí? Entonces ahí va a ser una base, ¿no? Porque va a ser LI y además va a generar. Si te llega a quedar compatible indeterminado, va a generar, porque tiene solución para todo ese, pero no sería LI el conjunto porque hay más de una solución, hay relaciones, ahí lo que pasa es que efectivamente hay relaciones entre los vectores del conjunto, entonces va a generar pero no va a ser LI, entonces no va a ser una base. ¿Tá? Pero sí va a generar igual. O sea que para generar solo me preocupo por ver si esto es compatible siempre, o sea, para todo BC. ¿Tá? Si te llegan a quedar filas nulas, lo que vos decías, ahí justamente es donde puede llegar a haber problema según que quede del otro lado, ¿no? Porque si me queda una fila nula en la matriz A, en la matriz del coeficiente del sistema, acordate que del otro lado también te tiene que quedar un 0, porque la única forma que sea compatible, según Roger-Frobeño, es que la cantidad de escalones de este lado y del otro coincidan. Entonces, a veces pasa, vamos a ver, acá, te queda acá, sí, no hay problema. Esto ya está escalerizado, pero de abajo hacia arriba, ¿no? Este es compatible siempre este. Y además, me parece, este queda así, te queda determinado. ¿Tá? Pero sí, a veces puede pasar que vos estás escalerizando y se te anula toda una fila de este lado, pero del otro lado te queda algo con ABC, que no se anuló. ¿No? Suponete que acá se anulara toda la ecuación y del otro lado te queda A más B más C. Ahí no te queda compatible siempre. Te va a quedar compatible solo cuando, por ejemplo, A más B más C sea 0, si es lo que te quedó este lado. Entonces, ahí no estaría generando todo el espacio. Ahí la respuesta sería que no genera todo el espacio, sino que va a generar un subespacio. Va a generar a los polinomios que cumplan esa condición que me tiene que cumplir para que quede compatible, ¿no? Va a generar, por ejemplo, todos los polinomios que cumplan que A más B más C es 0. Si, por ejemplo, acá te hubiese quedado eso y acá todo nulo. Entonces, si no te quedan condiciones, o sea, te queda compatible siempre, para todo ABC, va a generar todo el espacio. Si te quedan condiciones, no te va a generar todo el espacio, te va a generar un subconjunto más chico, un subespacio. ¿Tá? Entonces, acá yo digo que
el conjunto A va a generar a B si solo si el sistema es compatible para todo valor de ABC. Y efectivamente lo cumple. Vieron que está escalerizado como de arriba hacia abajo, ¿no? Porque la última ecuación tiene 3, esta tiene 2, esta tiene 1. O sea, tengo una escalerita, nada más que tengo que dar vueltas las ecuaciones para verla escalerizada. Y Ahí tengo para despejar explícitamente. eso, Sí, hago matrices o algo, sí. yo qué sé. Claro, es eso lo que hacemos. Pasamos eso ya es solución del sistema de ecuaciones, como vimos al principio del año, ¿no? Vos pasás a la matriz de coeficientes del sistema, que nada, acá queda muy fácil en realidad, porque la primera ecuación no tiene alfa, no tiene beta, tiene un gamma. La segunda no tiene alfa, tiene un beta y tiene menos 4 gamma. Y la última tiene un alfa, menos 2 veces beta y 4 gamma. Y luego al asa a veces. Y resuelves el sistema. Como les decía, salvo reordenar las ecuaciones, esto ya está escalerizado. Pongo la última primera, la segunda la dejo donde está, y la primera la pongo abajo del todo. Y ya me quedo la triangular. Está escalerizado, es compatible determinado siempre, para todo ABC. ¿Sí? No importa el valor que ponga acá, me quedo compatible siempre. Y nada, si yo solo quiero responder a que genera, ni siquiera necesito resolverlo el sistema. Si él solo me dice determine si genera o no, es determinar si esto es compatible para todo ABC o no. Como lo es, porque ya está escalerizado y por Roger Frobenius tengo 3 escalones, tanto en la A como en la ampliada, genera. Después, si yo lo resuelvo, estaría hallando el valor de alfa, beta y gamma. Porque capaz que me dice, bueno, y en caso de que genere, halle explícitamente la combinación lineal que te da el polinomio. O sea, te pide hallar alfa, beta y gamma. ¿Tá? Si eso te lo pide, bueno, ahí sí tienes que resolver. Te que hallar gamma, beta y te que hallar alfa. ¿Tá? Pero acá no me lo pedía, acá solo me pedía que determine si genera. ¿Tá? Esto es compatible. En este caso, además, es determinado, ¿tá? Para todo valor de ABC. Por lo tanto, efectivamente genera. Cuando es determinado, dijiste que era lo de que cuando es SLI. Sí. El conjunto Cuando SLI. dijiste que no está la condición, al final, cuando termina de hacer todo, o al revés. Ahora me perdí copiando. No, o sea, si el sistema te quedó compatible para todo ABC, genera. Tanto sea determinado o indeterminado. Si te queda compatible determinado, además te estaría diciendo que el conjunto A es LI. ¿Por qué? Porque si le pones a ABC el valor 000, viste que para la definición de LI, ahora después la vemos, hacemos algún ejercicio, la cuestión para ver si es LI es si el nulo, si el vector nulo, se puede obtener como combinación lineal, pero de forma única o no. ¿Tá? Entonces, es un caso particular, porque si vos acá pones 000, este sistema efectivamente es compatible y te queda determinado. Porque dijimos que en realidad era determinado para cualquier valor de ABC, particular para el 000. Entonces, si es compatible determinado poniendo el 0 acá, esa es la definición de LI. El conjunto es LI. La única forma de escribir el nulo es multiplicando por 0 los vectores o los polinomios en ese caso. ¿Tá? Así que determinado significa LI. Si te queda indeterminado, estaría diciendo que el nulo, si pensás acá en el nulo, que es un caso particular, lo estarías pudiendo generar, pero como combinación lineal, no de forma única. Habría más de una forma, por eso es indeterminado. Y en ese caso el conjunto A sería LD. Generaría, pero sería LD. ¿Tá? Lo que después les mencioné fue que si hubiera pasado que quedaba compatible, pero no para todo ABC, sino para ciertos ABC con alguna condición, entonces en ese caso no generaría AB, porque justamente no es para todo ABC, sería para algunos, para los que cumplan cierta condición. Que eso pasa cuando vos, nada, ¿no? Cuando estás escalerizando, si estás escalerizando y en algún momento, por ejemplo, te queda una fila nula y del otro lado te quedara algo no nulo, yo qué sé, yo decía, por ejemplo, que les quedara así, cuando operaron les quedó algo así. ¿Tá? Ahí vos lo que estás diciendo es, si yo estoy viendo si esto es compatible y en qué casos lo es,
yo diría que no es compatible para cualquier valor que yo le ponga al ABC. Porque si yo a la A, B y al C les pongo, no sé, 1, 1 y 1, esta ecuación me queda incompatible. No, entonces no es compatible para cualquier ABC. ¿Tá? Entonces, en ese caso, si pasara algo así, la respuesta tendría que ser que A no genera a todo el espacio. Porque no para cualquier ABC cumple la ecuación. ¿Tá? ¿Qué generaría en ese caso? Un subconjunto más chico. ¿Qué subconjunto generaría? Bueno, si solo se te anuló esta fila, suponete, y solo entonces te quedó, porque si se anulan más, tendré más condiciones, ¿no? Pero supone que te quedó esa fila, también te quedó esta, y después cosas que ya no se anulan. Por cada fila nula, a vos te estaría condicionando lo que podés poner, qué valores le podés poner a ABC, ¿no? Si esta fuera la situación cuando escalaricé, tendría que A menos C tiene que ser 0, porque si no me queda una incompatibilidad, y A más B más C también tiene que ser 0. Entonces, en ese caso, lo que generaría tu A, tu conjunto A, sería todos los polinomios que cumplen esa condición, que cumplen que A menos C es 0 y que A más B más C es 0. Y eso no es todo el espacio, eso es un subespacio. Entonces la respuesta ahí sería que A no genera todo el espacio, pero sí genera un subespacio. ¿Qué subespacio genera? El de los polinomios que cumplan la condición. A menos C igual 0 y A más B más C igual 0. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? No pregunto. Entonces, cuando al despejar me quede indeterminado, es como si solamente llegara a cierta parte del vector genérico. Pues Cuando te queda planteamos un vector genérico. Claro, acá planteamos un vector genérico, exacto, un polinomio genérico, claro. Si te queda compatible para todo ABC y es indeterminado, sí genera, pero no sería ley, sería ley del conjunto. ¿tá? La otra es si te queda incompatible para todo ABC, o para ciertos valores de ABC en realidad, si te queda incompatible para ciertos valores de ABC, entonces no va a generar a todo el espacio. Porque justamente acá la condición me dice, tiene que ser compatible para todo ABC. Si te queda incompatible para ciertos valores de ABC, entonces no generaría AB. Generaría un subespacio. ¿Sí? Si no, pregunten de vuelta. A ver si hay alguno que nos dé así, que nos dé con condiciones. A ver, en ese mismo ejercicio. Así a simple vista no me doy mucha cuenta. A ver si más abajo no hay otro. Después hay conjuntos LI, LD y generadores. Eliminar elementos hasta conseguir un generador de S que sea LI. No hay que hacer LI. Estos son más teóricos. Y aplicaciones. Bueno, les puedo inventar ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este mismo le sacamos uno, ¿no? Para que vean solamente, o sea, solamente para que vean nomás. Hoy les dije que si tenía menos vectores que la dimensión no podía generar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo así a propósito. Si yo, por ejemplo, me tomara ahora el conjunto, vamos a inventar uno, x cuadrado más x, y después le pongo x. Y me preguntara si esto genera el espacio, ¿no? Entonces yo haría lo mismo, haría la combinación lineal, lo igualaría al genérico,
Acá me quedaría alfa en x cuadrado, después en x tengo alfa más beta, y chao, ya está. Y eso igual a x cuadrado más bx más c. Cuando iguale los coeficientes tengo que alfa tiene que ser a, que alfa más beta tiene que ser b, y ya está, no tendría más ecuaciones. Ah, bueno, sí, y que c tiene que ser 0, ¿no? Porque acá alfa es a, alfa más beta tiene que ser b. Y acá no tengo término independiente, o sea, tengo un 0, tiene que ser c. ¿Tá? O sea que tendría que 0 tiene que ser c. Y bueno, justamente, ¿no? Ahí me estoy dando cuenta que si yo miro acá la matriz de coeficientes del sistema, en realidad ya como que estaría, ya está actualizada. Tengo 1 alfa, no tengo beta. Después tengo, acá tengo dos incógnitas, ¿no? Tengo 1, acá tengo AB. Y después acá tendría todo 0, porque no tengo alfa, no tengo beta a este lado. Y acá tengo C. Así que si lo doy vuelta me queda escalarizado, ¿no? Si doy vuelta a estas dos, me queda escalarizado. Y justamente acá lo que veo es que esto no es compatible siempre. Esto es compatible solo para cuando C es 0, justamente, ¿no? Entonces, ¿esto genera todo el espacio? No. ¿Qué va a generar? Solamente los polinomios que tengan C igual 0. Entonces, este, por ejemplo, yo digo, esto es compatible si solo si C es 0. Entonces, A no generaría a B. A veces se pone una flecha tachada. A no genera B, pero sí genera un subespacio. O sea, dado un conjunto, siempre genera algo. Si no es todo el espacio, va a generar algo más chico. ¿Qué va a generar? Y bueno, A generaría A, el conjunto que le voy a llamar S, de todos los polinomios P de X de la forma AX2 más BX más C, que cumplan la condición que me quedó para ser compatible, que es que C sea 0. Entonces yo lo que podría decir es que este A genera a un subespacio. Esto es un subespacio. El conjunto de todos los polinomios con C igual 0 es un subespacio del espacio de todos los polinomios, que es B. ¿Sí? La única forma de que te quede absurdo entonces es que un A sea igual a dos cosas diferentes o algo así. O no hay forma de que te quede incompatible, sino pues si puedes decir que es cero algo, Es que, para compararlo a algo genérico. mm, es que acá te queda incompatible para todo ABC, no te queda, o sea, no te queda compatible para todo ABC, ¿no? Te queda incompatible en algunos casos. Cuando pasa eso, cuando pasa que el sistema te queda, podemos decir que no te queda compatible para todos los ABC o te queda incompatible para ciertos ABC, en ese caso la respuesta es que no puedes generar al espacio que vos estabas considerando, que en este caso eran todos los polinomios de grado menor o igual que 2, porque era ahí de lo que estabas variando. Lo que estabas variando era todos los ABC, estabas variando todos los polinomios. Entonces, si te queda incompatible para ciertos polinomios, entonces no genera todos los polinomios. Pero por otro lado, sí te queda compatible para ciertos polinomios. Te queda incompatible para ciertos polinomios, pero te queda compatible para otros ciertos polinomios, ¿no? Entonces, para los polinomios para los cuales te queda incompatible, justamente, te estaría diciendo, si hay ciertos polinomios para los que te queda incompatible, te estaría diciendo que no puedes generar a todos los polinomios, que ese era el espacio este. ¿Tá? Entonces la respuesta es no genera el espacio de todos los polinomios, porque para ciertos polinomios me quedo incompatible. Pero, sin embargo, por otro lado, sí te queda compatible para cierta familia de polinomios. ¿Para qué familia de polinomios te queda esto compatible? Para los que cumplen que C es 0. Estos.
Entonces, la respuesta es que generaría a un subconjunto de B, que este era el espacio de todos los polinomios. Generaría a todos los polinomios que cumplen esa condición, y eso es un subespacio. ¿Sí? Sí. ¿Está? Está. Cuesta la condición, la definición de generador, es algo que cuesta bastante entenderlo. A mí me acuerdo en su momento me costaba. Otra cosa que yo les quería comentar, justamente, que no está explícitamente ahí un ejemplo, pero a veces se hace mucha trampita con esas cosas después en el parcial, ¿no? La importancia que yo les decía de que si vos estás interesado en generar un subespacio, obviamente el conjunto tiene que estar adentro del subespacio, ¿no? Porque si uno se queda solo con la condición suficiente, ¿no? Este, que es que todo elemento de S tiene que ser combinación lineal de los del conjunto A, ¿tá? Eh, n- n- no me alcanza, o sea, por eso no es sí, solo sí. O sea, necesito que además los vectores de A estén en S. ¿A qué voy con eso? Ponele, si yo estuviera en el espacio B, el plano, ¿tá? Y me tomara A, el conjunto, la base canónico, 1, 0, 0, 1. O sea, me tomo este vector y me tomo este vector. Estos son los ejes, ¿no? X, Y. ¿Tá? Y me tomo un subespacio, que por ejemplo sea la recta por el origen acá 45 grados. Vamos a suponer que este es ese. ¿Tá? Ese es la recta. Son todos los puntos de la forma XX, con X en R. ¿No? Todos los puntos con la X y la Y iguales. Esa sería la recta 45 grados. Eso es un subespacio en el plano porque es una recta por el origen. Ya habíamos dicho que las rectas por el origen eran subespacios. ¿Tá? Entonces, si a mí me preguntaran si A genera S, ¿qué dirían ustedes? ¿Genera o no? Para que A genere, recuerden que la definición era que S tiene que consistir, o tiene que contener, tiene que estar formado, tiene que consistir o estar formado por todas las combinaciones lineales de estos dos. Tenés más puntos haciendo las combinaciones lineales. Exacto, eso, ¿no? Si yo hago hay una cosa que es cierta, que es, todo elemento de S es combinación lineal de estos. Porque estos, fíjense en que los obtienen haciendo este por X más este por X. Justamente le quedan los XX, ¿no? Entonces, todo elemento de S es combinación de los de A. Y eso es lo que a veces uno se queda solo con eso y dice, ah, entonces esto genera. Todo elemento S es combinación lineal. Si ser generador es decir que todo elemento del espacio o del subespacio tiene que ser combinación lineal de los del conjunto, esto lo cumple. ¿Tá? Pero la cosa es que S no es exactamente igual a todas las combinaciones. Hay una inclusión, o sea, S está incluido en el conjunto de todas las combinaciones lineales de esto, pero no es igual, porque las combinaciones lineales de estos también me dan vectores que no están en S, justamente, ahí va, hago este por 2 más este por 3 y me da el vector 2, 3, que no está en S. Entonces, ese no es que consiste de todas, y por eso es importante la palabra, y yo siempre la remarco en todos lados ahí arriba, no consiste de todas las combinaciones lineales de los vectores de A, consiste de algunas, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que A genera S. Eso es lo que les decía hoy, que además uno lo observa viendo que los vectores ya de entrada del conjunto A no están en S. Este vector no tiene X y el igual es y este tampoco. Entonces, es claro que cuando yo agarre vectores que no están en S y los combine, perfectamente eso puede caer afuera de S. No me puede dar igual a S entonces. O sea, las combinaciones lineales de A no me dan todo S, me dan algo más grande que S, que es justamente todo el espacio. Sí generarían a R2, pero no generaría a S.
¿Está? ¿Vieron? Entonces, ahí, eso es algo que siempre se pone, casi siempre se pone medio de trampita, porque es eso, uno cree que la definición de generador es de pedirle todo elemento de S tiene que ser combinación lineal de ellos, ¿tá? Pero no es solo eso, es pedirle todo elemento de S tiene que ser combinación lineal de los de ellos, y todas las combinaciones lineales de estos tienen que caer estrictamente en S, adentro de S. Y eso no pasa, esa es la parte que no vale. Tenés una inclusión, pero no una igualdad. ¿Ah? Entonces, acá la respuesta sería que no, porque si yo miro el espacio generado por A, que sería el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos, con alfa y beta variando en los reales, ¿tá? Eso me da los vectores de la forma alfa beta, con alfa y beta cualquiera, y esto no es igual a S. Esto es distinto de S. Lo que tengo es una inclusión. Ahí para comparar los dos espacios tenemos que plantear el espacio resultante del generador de A y el espacio S. Claro, ahí va, exacto. Yo acá calculé el espacio generado por A, que es el espacio de todas las combinaciones lineales que puedo hacer con los vectores de A, y eso me dio los vectores de la forma alfa beta con alfa beta cualquiera, reales. Y por otro lado en S tenía menos cosas que esas, tenía los XX, que están acá adentro, eso es cierto, esta inclusión la tenés, pero este es más grande, este es todo B de hecho, este es todo R2. Porque justamente acá yo estoy obteniendo todos los pares AB con A y B reales, o sea, esto es R2. El espacio generado por A es R2, A genera R2, pero no a S. ¿Tá? La cuestión es eso. S no consiste de todas las combinaciones lineales, sino de ciertas combinaciones lineales. Eso no alcanza. La igualdad, la definición de generador me pide igualdad, todas las combinaciones lineales. Tiene que contener el S. Un generador del S acá sería el 1, 1. ¿No? Porque es lo que obtengo acá, si miro la forma de los vectores que están en S, este vector se puede describir como X por el 1, 1. Entonces estoy diciendo que todo vector de S es múltiplo o combinación lineal del vector 1, 1. 1, 1 obviamente es un vector de S y todos los elementos de S son combinaciones lineales de él. Entonces ahí sí, el 1, 1 sería un generador de S. Yo para ver esto no puedo comparar, pues, no puedo comparar lo que sería el generador de S con A. Sí, los podés comparar. Que eso es justo lo que hay un ejercicio ahí, ¿no? Que podemos hacer ese, que alguien dijo que no le había salido. Claro, los puedes comparar. ¿Cómo es que los puedes comparar? Vos tenés una inclusión. Tenés que el 1, 1, que es el generador de S, ¿no? Em, lo podés obtener combinando los dos de A. Lo que tenés es una inclusión de subespacios. El subespacio S está incluido en el subespacio que genera A. ¿Por qué? Porque el generador de S es combinación lineal de los vectores que están en el A, pero no al revés. Por eso no tenés la otra inclusión. Al revés, si vos agarras los vectores de A no son combinación lineal del vector que pusiste en el generador de S, que es 1, 1. Porque el 1, 0 no es múltiplo del 1, 1 y el 0, 1 tampoco. Entonces no tenés la otra inclusión de subespacios. Por eso no son iguales. Si quieren podemos echar ese, que nos dan en el ejercicio, ¿cuál es? Nos dan el ejercicio 4 de la sección 1, ¿no? Que te dan dos conjuntos y te piden ver si generan el mismo subespacio. ¿Está? Ahora vamos a copiar. Para tener copiado, Sí, S está incluido en A generado, eso de sí, paréntesis rectos, sí. si solo si el generador de S es combinación lineal de A. Es combinación lineal de los vectores de A, exacto. Sí, eso mismo.
menos 1, y el A1, el A2, menos 2, menos 6, 0, y 1, 1, menos. O sea, todos los vectores que tenga el generador de S. Todos los vectores que tenga el generador de S tendrían que ser combinaciones lineales de los que tenés en A. Si eso pasa, tenés la inclusión de S dentro del espacio generado por A. Ahí va. Acá, ojo que esto es una coma ahí. Entonces, en el ejercicio 4, por ejemplo, me daban dos conjuntos, una A1 y una A2, ambos en R3, y me pedía ver si que generaban el mismo subespacio. ¿Tá? Que tengan distinta cantidad de vectores no implica que no puedan generar el mismo espacio. Perfectamente lo pueden generar el mismo espacio. ¿Tá? No es necesario, como comentaba hoy, que dos generadores de un mismo espacio tengan que tener la misma cantidad de vectores. No, eso no tiene por qué pasar. Hay generadores que son mejores porque tienen justamente menos vectores que otros. Entonces, esto podría generar el mismo espacio. ¿Cómo hago para ver si generan o no el mismo espacio? Entonces, si yo planteo, fíjense, justamente, ¿no? La condición de espacio generado por A1 y la condición de espacio generado por A2, yo quiero que sean iguales, ¿no? Esta me dice que este espacio generado por A1 está constituido por todas las combinaciones lineales que yo haga con estos tres. O sea, este espacio consiste de todas las combinaciones lineales que yo haga con estos tres vectores, más beta por 0, 1, 1, más gamma por 2, 5, menos 1. Con alfa, beta y gamma reales. Y este otro consiste de todas las combinaciones lineales que yo haga con los dos vectores que tiene el conjunto. Si yo quiero que sean iguales las combinaciones de los vectores que obtengo combinando todos estos, quiero que sean exactamente los mismos que los vectores que obtengo combinando estos dos, para que sean iguales los subespacios, los espacios, justamente lo que podemos ver es que A1 está incluido, si yo pruebo que el conjunto A1 está incluido en el subespacio que genera A2, esto. Profe, Sí, ¿hay alguna relación entre que los dos le hayas puesto alfa y beta? no, cualquier letra le puedes poner. Puede ser cualquier otra distinta si quieres para no confundir con esto. Eso da lo mismo. Entonces, si yo pruebo que A1, el conjunto, estos tres vectores nomás, está incluido en este subespacio. Es decir, este es combinacional de estos dos, este es combinacional de estos dos, y este es combinacional de estos dos. Si pruebo eso, entonces pensemos, las combinaciones lineales que yo haga con los que están acá, que es esto, las combinaciones lineales de estos, también tienen que estar acá adentro. Porque esto es un subespacio, o sea, no se olviden de eso. Cuando yo pongo corchete cuadrado a 2, estoy diciendo que eso es un subespacio, que es el subespacio que genera a 2, da siempre un subespacio. Entonces, si esto es un subespacio y vos tenés tres vectores, que son los tres que están en A1, dentro del subespacio, las combinaciones lineales que yo haga con los vectores de A1 también van a caer dentro del subespacio, porque por ser un subespacio. Si es un subespacio, era cerrado, recuerden, con respecto a las combinaciones lineales, a la suma, a los productos por escalar. Entonces, si los tres de acá están acá, todas las combinaciones lineales que haga con los tres que están en A1 también van a estar acá, porque esto es subespacio. ¿Sí? Esto es un subespacio. No se olviden de eso. Entonces, si este vector están acá, las combinaciones lineales de los vectores de A1 también estarán en el subespacio. También estarán en el subespacio que genera A2. Entonces lo que estoy diciendo es que el subespacio generado por A1 estaría incluido en el subespacio generado por A2. Porque esto es esto mismo que dije en palabras. Las combinaciones lineales de los vectores de A1, ¿qué es? Esto.
Esto es lo mismo que decir esto. Espacio generado por A1. Entonces, estoy diciendo que todas las combinaciones lineales de vectores de A1, o sea, todo en el subespacio generado por A1, también está en el subespacio generado por A2. Entonces, basta con que vos chequees la inclusión del conjunto en el otro subespacio para que sepas que todo el subespacio entero generado por A1 también va a estar ahí. Análogamente, si prueban la desigualdad al revés, la inclusión al revés tiene la otra inclusión y entonces serían el mismo. O sea, habría que probar esto, ¿no? Entonces digo, esto es un camino, digo, para probarlo. No es la única forma de probar que los subespacios son iguales. Esta es una manera. Agarrar a la 1 y chequear que está acá, y después al revés, agarrar a 2 y chequear que está en el espacio generado por A1. Que eso va a implicar la otra inclusión, ¿no? Y bueno, está, si tengo esta y tengo esta, tengo la igualdad. A partir de estas dos, yo sacaría que los subespacios son iguales. Subespacios que generan son el mismo. ¿Y eso es un sí solo sí? Sí, claro. Eso, esto es un sí solo sí. Espacio generado por A2 es igual a espacio generado por A1, sí solo sí. A1 está incluido en el espacio generado por A2 y A2 incluido en el espacio generado por A1. Entonces, acá lo que podríamos hacer es agarrar este, escribirlo como combinación de estos dos y ver si el sistema te queda compatible. Si te queda, este es combinacional de estos. Después agarro este y lo hago para este. Este, combinación de estos dos y veo si me queda. Este, combinación de estos dos y veo si me queda compatible. Y así. ¿Está? Eso lo que pasa que implica que si lo se pone a pensar, como que tengo que escalerizar por lo menos 3 veces la misma matriz, porque la combinación lineal con estos dos la misma, es siempre la misma. Hago alfa por este más beta por este, pero en el primer caso lo voy a igualar a este. En el segundo caso a este. En el tercer caso a este. ¿No? Entonces, una cosa que puedo hacer es directamente igualarlo a un genérico. Hacer una combinación lineal con estos, igualando un genérico y viendo cuándo me queda compatible. Y después chequeo que estos tres cumplan esa condición. Si la cumplen, son combinación lineal y si no, no. ¿Tá? Digo, ahí como ustedes quieran. Yo solamente para que no hagan 3 veces las mismas cuentas, ¿no? Porque yo, una forma sería agarrar eso, decir, bueno, hago alfa por menos 2 menos 6, 0, más beta por 1, 1 menos 2, y lo igualo al primero de A1, que es 1, 2 menos 1. Y resuelvo. ¿Tá? Si me queda compatible, este es combinación de estos dos. Después hago todo lo mismo, de este lado lo mismo, pero lo igualo al 0, 1, 1. Y después al el otro de A, que 2, 5 menos 1. Una cosa es, como son 3 sistemas, todos con la parte de la matriz A igual, podría pasar una raya y poner los 3 juntos, como cuando invertíamos, y resolver los 3 sistemas simultáneamente. Eso lo pueden hacer si quieren. Dice, no hay problema. O sea, acá me van a quedar los dos vectores estos dispuestos como columnas y estaría igualando en el primer caso a este, en el segundo caso a este y en el tercer caso a este. Y resolvería y vería si los 3 sistemas me quedan equivalentes. Perdón, me quedan compatibles. ¿Tá? Y ahí estaría probando la primera inclusión. Todos los de A1 efectivamente están en el espacio generado por A2 porque son combinaciones lineales de los que estaban en A2. ¿Tá? Lo que decía es que capaz para no hacer todas las cuentas, bueno, acá la estaría haciendo simultáneo, pero si no, también otra opción es agarrar y ver cómo son todos los A, B, C que se pueden obtener combinando estos dos, o sea, estaría hallando explícitamente el espacio generado por estos dos vectores, estaría hallando este espacio explícitamente, y después solamente chequear que los 3 que tengo en A1 cumplen la condición para hacer combinación lineal. ¿Tá? Esa podría ser otra forma. Agarrar y poner menos 2, menos 6, 0, 1, 1, menos 2, igualar a un genérico, a un vector genérico, en vez de igualar a 3 particulares, y ver cuándo esto queda compatible. O sea, cuáles son los ABC generados por estos dos. Eso es lo que estaría diciendo. ¿Tá? Entonces, acá, por ejemplo, vemos que si hacemos esta más 3 por esta, elimino, ¿no? No, esta menos 3 por esta, tengo que hacer para que me quede 6 positivo. Ahí va. Si hago, por ejemplo, fila 2 la cambio por fila 2 menos 3 por la fila 1, ¿no? ¿Qué matriz nos queda? Menos 2, 1A,
Acá va a quedar el 0. Acá me queda 1 menos 3 por 1, me queda menos 2. Y acá me quedaría b menos 3a de este lado. ¿Tá? Y acá me queda un 0 menos 2c. En la tercera no hice nada. Ahí ya están viendo que hay cosas que tienen que pasar, ¿no? Que estamos viendo. De este lado hay dos filas iguales, o sea, cuando las reste ahora me va a dar nula la tercera, pero acá me va a quedar una cierta ecuación. Entonces, acá estoy tratando de ver la primera parte, ¿tá? Si A1 está incluido en el espacio generado por A2. Entonces agarré los vectores de A1, los escribí como combinación lineal, o agarro un genérico, lo escribo como combinación lineal de los de A2, y veo qué espacio me da. ¿Tá? Profe, una pregunta. Sí, sí, En la primera matriz, ¿por qué sí. diste vuelta los vectores? Porque Los de cuando derecha. vos... Sí, estos que me quedaron como columnas. Ahí va eso. Sí, porque fíjate que si vos planteas las ecuaciones, estos son justamente los coeficientes de cada ecuación. Fíjate, la primera ecuación sería menos 2 alfa más un beta, tiene que ser 1, 0, 2 o A si estoy igualando un genérico, ¿no? Entonces, menos 2 alfa más un beta. Los coeficientes de esa ecuación son menos 2 para el alfa y 1 para el beta. Y estarías igualando, si es el genérico, a A. ¿Tá? La otra ecuación saldría de ser alfa por menos 6 alfa más un beta, igual b, ¿no? Y los coeficientes entonces de alfa y beta, ¿cuáles son? Y bueno, las segundas coordenadas de los vectores, o sea, menos 6 es el del alfa y 1 es el del beta, por eso me quedó menos 6, 1. Y la tercera Ahí va, ahí va. ecuación, ¿tá? Y así. Entonces al final lo que ves es que los vectores que estás combinando terminan quedando como columnas en una matriz, en realidad. ¿Tá? Eso. Bueno, entonces acá si restamos y hacemos fila 3 menos fila 2, fíjense en que nos queda una fila nula. Acá nos queda 0, 0. Y acá si resto me queda C menos B más 3A. ¿No? Porque le tengo que cambiar de signo a esto. Entonces acá estoy viendo qué espacio generan mis dos vectores estos. Estoy diciendo que el espacio que generan es el espacio de los A, B, C, tales que esto es 0. Porque la única forma de que esto sea compatible es que lo que me quedó acá sea 0. Y no tengo más condiciones, porque más filas nulas no me quedaron. ¿Tá? Entonces, yo acá estaría diciendo que el espacio que generaron mis dos vectores de A2, ¿cuáles explícitamente? Son los A, B, C, tales que C menos B más 3A es 0. Estoy calculando el espacio generado por A2. Entonces, si yo quería ver que A1 estaba ahí, que A1 eran estos tres vectores. Entonces, ahora lo único que hago es ver si estos tres cumplen la condición para estar ahí, en vez de resolver la combinación lineal cada vez con uno de ellos. ¿Sí? Por eso con el genérico capaz que mejor. Entonces acá solo lo chequeo a ver si este lo cumple, ¿no? El 1, 2, menos 1. ¿Cumple la condición? Yo lo pongo acá y me queda C, que es menos 1, menos B, menos 2, más 3 por 1, tendría que ser 0. Y acá me cumple porque me queda 3 menos 3. Así que este lo cumple. Este está. Después lo chequeo para el 0, 1, 1. 0, 1, 1, lo chequeo ahora y me queda 1 el C, menos B, más 3 por 0, y eso también me da 0, me queda 1 menos 1, también está. Y finalmente el 2, 5 menos 1, me queda C, menos B, más 3 por 2, me queda menos 6 más 6, 0, también cumple. Entonces está, efectivamente A1 está incluido en el subespacio generado por A2. Y por lo tanto el subespacio generado por A1 también lo va a estar, que fue lo que comentamos hoy. Si el conjunto estaba, el subespacio generado por A1 también estaba. ¿Tá? Tenés esto y tenés la inclusión de subespacio. Ahora tienen que hacerlo al revés. Empezar con A1, igualar un genérico, ver cuál sería el espacio generado por A1 y chequear si los dos vectores de A2 están en el generado por A1. Y bueno, y ahí tendrían la igualdad. Una consulta. Sí, Si uno de esos vectores no daba cero, sí. ¿qué pasaba? Y el conjunto A1 no estaba dentro de la 2. Entonces no puede ser que el subespacio que genera 1 y el subespacio que genera 2 sean iguales. O sea, ya ahí podrías decir que los subespacios que generan son distintos. Está. Pero Ah.
No tendría ni siquiera una inclusión, nada. Porque ya allá al ver un vector que se te escapa del subespacio, ya está fuera, ¿no? Estaría en el espacio más grande que es R3, pero no el espacio más chico que tomaste, que es este. Este sería el subespacio, ese. Y te tomaste este conjunto y hay un vector que se te va de ese. Entonces, ya cuando hagas combinaciones lineales con ese vector que se te va, te cae afuera de ese, ya no te queda dentro del subespacio. No pueden ser iguales tampoco. Pero el otro sí estaría incluido en el otro. Al revés podría llegar a pasar. Podría llegar a tener una inclusión para el otro lado, eso sí. Eso sí, eso sí. O sea, no tenés esta, por lo tanto no tenés esta, por lo tanto no tenés la igualdad de subespacio. Pero es cierto que todavía podría llegar a valer la otra inclusión. Eso sí. Hay que verla, acá hay que ver la otra, porque esta dio, hay que ver la otra inclusión, ¿no? Que sería como análogo, pero ahora parten con los vectores de A1 puestos como columnas, allá en el espacio generado, que sería poner los de A1 igual a un genérico. Acá estoy hallando el espacio generado por A1. Quiero ver qué me da. ¿Ah? Acá también, si yo escalerizo esto, a ver, ya estamos medio en hora, pero tengo este menos 2 por este, me queda 0, este menos 2 por este menos 2 por este, 5 menos 4, me queda 1, y acá me queda B menos 2A, y después acá sumo la 3 con la 1, me queda 0, 1, 2 menos 1, 1, y acá queda C más A, y acá estas filas son iguales, se me van a anular, así que cuando las reste, me queda una fila nula, 0, 0, 0, y acá tengo que restar C más A menos lo de arriba. Me queda menos B más 2A. Entonces, el subespacio generado por A1 serían todos los vectores ABC que cumplen esto igual 0. Que me quedó C menos B, y el A me quedó 3 veces, al final 2A más A, 3A, igual 0. Ese es el subespacio generado. Ay, miren, llegamos exactamente a la misma condición, ¿no? Ya ni siquiera hace falta chequearlo, de hecho. Sí. Pues fíjense que cuando hallamos el espacio generado por A1, los vectores que obtuvimos son exactamente los mismos que obtuvimos cuando hallamos el subespacio generado por A2. Ya tenemos directamente la igualdad. No hace falta Profe, ni siquiera chequearlo. Sí. te iba a preguntar si, tipo, ahora dio justito igual, pero si una condición fuera múltiplo de la otra, sería el mismo también. También sería el mismo, exacto. Exactamente. Múltiplo o combinación lineal de la otra, por así decirlo. Claro, acá porque es una sola. Si fueran dos condiciones y acá tuvieras dos condiciones, bueno, las dos condiciones que tenés acá, si te mirás el sistema de ecuaciones de esta tiene que ser equivalente al sistema de ecuaciones de esta. Sistemas equivalentes, ¿te acuerdas de ecuaciones, sistema de ecuaciones equivalente? Bueno, es cuando vos agarras las dos ecuaciones de uno y las dos ecuaciones del otro, los sistemas tienen que ser equivalentes para que sean iguales. Sí, en otras palabras es eso. Ahí va. ¿Está? Entonces acá me quedó lo mismo, si pensara como el otro no me hubiera quedado, incluso si me hubiera quedado distinto, lo que faltaba hacer, que habíamos dicho, era chequear que los dos vectores de A2 cumplían la condición, que obviamente la cumplen porque es la misma que teníamos en A2, ¿está? Pero si chequeaba eso, A2 estaba incluido en el generado por A1, entonces tenés la otra inclusión y son iguales. Profe, ¿hay de esto en el Carena sobre cómo resolver cosas como estas? ¿Hay qué, perdón? Ah, en el Carena, soy un enfermo. En el libro azul, perdón. Sí, si Sobre hay ejercicios como estos. de comparar los espacios generados. Sí, o en general, pues te juro que con el teórico no veo cómo sacar esto. Ah, no me fijé si en el libro azul hay más ejercicios que los que ya estén acá en el práctico, porque en el práctico generalmente se sacan ejercicios del libro azul. Pero me fijo, sí, me fijo para la próxima, lo dicho, a ver en esta sección, y vemos a ver si hay más. Trata de ver si podés pensar de vuelta o buscar, claro, ahí va, buscar alguno, o si no yo les puedo ver, si no aparecen en el práctico, que creo que no hay, buscarles otros parecidos, que les dé dos conjuntos distintos y ustedes tengan que ver si es el espacio generado es el mismo. Yo porque El- ahora el- medio relacioné el
un ejercicio con que sea como el inverso del otro, pero este me quedó así. No sé, de última veo la clase de nuevo, yo qué sé. Ujú, esta clase. Sí, me parece que la graban. Sí, está bien, bien. Sí, esto le vas a agarrar la mano a medida que empieces a hacer los ejercicios. O sea, lo que primero que te recomiendo es que arranques en el orden que sea el práctico, ¿no? O sea, que primero entiendas bien la noción de lo que, antes de inclusión de de subespacios y no sé qué, y de generadores y demás, primero que entiendas bien la definición de generador. Después que entiendas si yo tengo un subespacio, cómo hallarle a un generador. Y al revés, si me dan el generador y yo quiero el espacio generado, que es lo que hicimos en este ejercicio, te dan el generador, que son estos tres vectores generan un subespacio. Bueno, ¿cuál es el subespacio? Acá lo llamamos. Hallamos el subespacio generado. Entonces, ir en un camino, ir en el otro. Si te doy el generador, hallame el subespacio generado. Si te doy el espacio ya generado, así con la condición que vos me halles el generador. Ir y volver. ¿Ah? Después de eso, otra cosa sería, bueno, ver si tengo dos conjuntos distintos, si tengo posibilidad de que generen el mismo subespacio. Entonces, en ese caso, lo que tendría que ver es, o bien hallar los espacios generados por los dos conjuntos, y en este caso tuvimos suerte que nos quedaron igualitos, ¿ah? O si no, ver que en realidad una igualdad de subespacios es lo mismo que probar dos inclusiones. Y probar dos inclusiones sería suficiente comprobar la inclusión de un conjunto en el subespacio que es generado por el otro y al revés. ¿Ah? El A2, Básicamente eso. el Sí, A2 es más eficiente que el A1, ¿no? Porque con dos vectores genera, exacto. ¿no? Sí, exactamente. Acá probamos que el espacio generado efectivamente es el mismo, y es cierto, el A2 es mucho más eficiente que el A1 porque tiene menos vectores. Con dos ya generas todo lo mismo que generas con los otros tres. Entonces, sin duda que en ese sentido, A2 es más eficiente que A1. Entonces, A2 lo que va a pasar es que va a ser una base del subespacio generado. Sin embargo, A3 no. Perdón, sin embargo, A1 no. Genera, pero no va a ser base. Porque ya vemos que hay uno que tiene menos. O sea, ya no puede ser una base. Una pregunta, la clase que viene seguimos con este práctico, ¿no? Y la clase que viene, sí, seguiríamos con cuestiones de este práctico. Y sí, sí, porque nos quedó muy corto. Vimos solo la primera sección nomás. Ya las otras igual son más fáciles. La parte de la I y LD, esa en general la entienden fácil porque es plantear un sistema de ecuación igual al nulo y resolverlo. No, no tiene mucho más. ¿Tá? La parte que más cuesta realmente es esta, la parte de generadores. Pero sí, la que viene vemos alguno del 2, de la sección 2 capaz y alguno de la sección 3. Y después pasáramos, si nos da el tiempo, a empezar algo de ya de base, que es el otro práctico. Está bien, ¿Está? gracias. Una pregunta. Sí, Si yo tengo una matriz 2x2 es casi lo mismo que un vector en R4, ¿no? sí, es lo mismo de alguna forma. Sí, Está. sí. Ahí va. Bueno, chao, profe, Bueno, muchas nos gracias. vemos. Gracias. Chao.